Salvador. Santo y poderoso es tu nombre, Señor. Bendito entre los benditos, Dios de toda gloria y majestad. Amén. Hermano, pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Hoy hemos venido a la iglesia a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Vamos entonces a orar para dar la enseñanza que corresponde a esta hora de la noche. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través del Facebook en los diferentes países. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Venimos ante ti, Señor, en esta hora de la noche, Señor. Y hemos venido, amado Dios, para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, para proclamar tu grandeza, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de los señores. A ti pertenecen toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el imperio, la magnificencia y la excelencia. Tú eres el deseado de todas las naciones. Tú eres bendito, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Te bendecimos, te damos a ti todo el honor, toda la gloria. Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida a este lugar. Tu palabra dice, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él en medio nuestro, Señor. Y queremos que tú haces presencia en este lugar, que tus ángeles descienden, Señor, para ejecutar tus juicios, para llevar a los confines de la tierra tu palabra, Señor, y que ésta cumpla el propósito para el cual tú la envías, aún sobre nuestras vidas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que unjas mi garganta con unción fresca para predicar tu palabra con denuedo, con poder, autoridad y bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Y entre tanto predique tu palabra, Señor, seas tú sanando al enfermo, libertando al cautivo, dando vista al ciego, libertando a todo endemoniado, Señor, sanando a toda enfermedad y resucitando a un todo muerto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, que es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre hasta las coyunturas, rompa los tuétanos, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, y que nada quede oculto ante tu palabra, ante tu presencia, porque algún día daremos cuenta, Señor, a ti, y tú sabes todas las cosas. Señor, úngeme para predicar tu bendita palabra, y quiero predicarla en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mis hermanos, hemos traído hoy un mensaje muy importante para estos tiempos, donde hay tanta apostasía, donde hay tanta mentira, donde hay tanto engaño doctrinal. Hay mucho demonio predicando de puerta en puerta, en los parques, de casa en casa, en los supermercados, pero predican no de Cristo. Aquí hay gente que predica de Cristo. Hay cristianos de sana doctrina predicando en las plazas, en los parques, predicando y diciendo, así dice el Señor, arrepiéntete, en fin. Pero hay muchos que ni siquiera son de nosotros. Hay muchos que ni siquiera han permanecido en nosotros, porque ni siquiera han estado en Cristo, sino que han nacido en doctrinas extrañas, en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, en sectas. Y recordemos que una secta es todo aquello que se desvía de la poderosa palabra de Dios. Una secta no es lo que se desvía del catolicismo como tal, porque el catolicismo romano es la más grande de las sectas, y la Biblia la nombra como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus abominaciones, para que no seáis también parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Pero aún dentro del contexto evangélico hay también vientos de doctrinas, hay falsas doctrinas, hay otras corrientes doctrinales que se escapan y se salen de la palabra de Dios. Y hay otras falsas doctrinas que predican un evangelio diferente y por tanto están enseñando y hablando de un Jesús diferente. Amén.
Vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, como primera lectura. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. El tema de hoy: un evangelio diferente, un Jesús diferente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y Jehová lo reprenda, y Jehová lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Juan capítulo 10, versículo 10, la escritura misma nos enseña, y Jesús está hablando de que Satanás, el diablo, vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Ese es su propósito. En cambio yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el ladrón no viene sino para hurtar. Es un ladrón, un choro. Vino para matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. En Isaías 14, 16. Isaías, vamos todos a 14, 16. Dice: se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, hablando de Lucifer, del diablo, de la serpiente antigua, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestigio de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Amén. Mis hermanos, Satanás, el diablo, es un ser aborrecible. Pero hay que recordar que este ángel, porque él fue más que ángel, fue un querubín protector, él era el encargado en el cielo de las alabanzas. Él era el encargado en el cielo de la adoración al Rey de Gloria. Pero él dijo: si yo tengo lo mejor de las piedras preciosas y de esto estoy vestido, si Dios me ha entregado lo mejor de los primores de los tamboriles, flautas, salterios y arpas, y yo tengo al mando toda esta legión angelical, y puedo dar órdenes para que ellos, al son de una voz mía o una señal mía, adoren al Creador, yo también puedo ser adorado. Y él hizo revelar la tercera parte de los ángeles del cielo. Los engañó. Él es padre de mentira. Se llama serpiente antigua. Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo de Dios y por tanto enemigo del hombre, que vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Él fue un ángel de luz. Estuvo al lado de Dios desde que estaba Adán en el huerto con su mujer Eva. En toda la historia bíblica y la historia de nuestra era, de la humanidad, Él ha estado ahí presente. Él ha sido el antagonista de la Biblia, y Él se conoce la Biblia mejor que tú y yo. Pero dice en Apocalipsis capítulo 12, 9: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el propósito de Satanás, de engañar el mundo entero. ¿Será que Satanás conoce la Biblia? Claro que sí, mejor que tú y yo. Él fue un ángel de luz. Por eso a Jesús le decía: escrito está.
Y Jesús le respondía: no tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está también. Él se conoce la Biblia. Mis hermanos, ¿creemos que existe el diablo? Claro que existe, porque ha sido creado por Dios. Dios no existe. ¿O será que Dios existe? Dios no existe. Dios es, porque a Dios nadie lo ha creado. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Dios no existe, Dios es. Su Hijo Jesucristo tampoco existe, porque Él no existe, Él no ha sido creado. Como dicen los testigos contra Jehová, que Jesús es un ser creado. Mentiroso el diablo. Jesús es el alfa y la omega, el que es, el que era, será y habrá de venir. ¿Cuántos dicen amén? El Dios todopoderoso. Amén. El diablo se conoce la Biblia, conoce doctrina, y le ha inyectado engaño a través de la maquinación del error y de la seducción. Ha inyectado veneno espiritual en los hombres a través de los tiempos. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Muchos escucharán, y muchos en estos tiempos están escuchando a espíritus engañadores y a verdaderas doctrinas de demonios. Satanás es padre de mentira. Él miente desde el principio. El diablo existe, mis hermanos. El diablo es real. Y el diablo ha estado trabajando de día y de noche para engañar a la humanidad. Ese es su ministerio, su propósito: el engaño, el error. Y esto lo hace, mis hermanos, para imponer mentiras convincentes sobre la consecuencia del pecado, sobre el significado de la vida, lo que sucede después de la muerte, e incluso las mentiras acerca de Jesús y acerca del mismo, de que no existe. Eso es lo que él pretende hacerle creer al mundo, de que él no existe. Algunos podrían, mis hermanos, preguntarse: ¿cómo podría Satanás, el diablo, engañar a todo el mundo? Bien, la respuesta la encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando dice: y Él, o sea Cristo, el Cristo de la gloria, el bendito Hijo, el que fue inmolado, el que dio su vida por amor allí en la cruz, el que derramó su última gota de sangre para que tú y yo estuviéramos aquí hoy delante de Él, escuchando su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo estábamos sin Cristo? Muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, mis hermanos, es un espíritu que en el mundo entero, a través de los tiempos, sigue y continúa engañando. Ese es su propósito. Satanás, el diablo, fue lanzado fuera, dice la Escritura, Apocalipsis 2:9, el que engaña al mundo entero. ¿Ok? La Biblia lo llama también como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que no son los hijos de Dios, son los que no han aceptado a su Hijo, a Jesucristo, en el corazón. No han nacido de nuevo, viven en los deleites, en los deseos de sus carnes, en las avaricias, en las codicias, en sus concupiscencias.
complaciendo la carne y los deseos de la carne. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Al ser hijos de desobediencia, también nos constituimos, si no nos arrepentimos, en hijos de la ira de Dios. Pero mira que la Biblia lo llama como el príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo, el príncipe de este mundo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Alábala que Él vive. Mis hermanos, la realidad es que Satanás, el diablo, es el príncipe de la potestad del aire y está trabajando de día y de noche para engañar a los seres humanos y para llevar a cabo su obra de engaño. Pero, ¿cómo? Satanás usa el internet, usa la televisión, usa el Facebook, usa las películas, la música, las modas, las tradiciones y otra forma de comunicación para influir y controlar a la humanidad. Al proyectar sus actitudes de odio, lujuria, orgullo, vanidad, egoísmo y en general el espíritu y la actitud de obtener en lugar del camino de dar a Dios y alejar a la humanidad cada día más de Dios y así separar al hombre de la única fuente de la verdad y vida y de luz, que es Cristo. Satanás también está trabajando, mis hermanos, a través de un falso cristianismo en estos tiempos de apostasía galopante, a través de un evangelio diferente, presentando un Jesús diferente al mundo, muy diferente al Jesús que se predicaba 20 o 30 años atrás. Porque hasta el mismo catolicismo se ha infiltrado en la iglesia cristiana evangélica contemporánea, trayendo modas, trayendo tradiciones y trayendo cosas de hombres, doctrinas de hombres, doctrina de la prosperidad, iglesias de crecimiento, que están presentando a un Jesús interesado en tu cuenta bancaria, en tu bolsillo, en la chequera, cuando Jesús no se interesa, sino más que en tu corazón, y que tú le ames con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Corintios en 2 Corintios capítulo 11, 4, 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Pero leámoslo por favor desde el versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, 3, 4. Dice: pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente, que es Satanás el diablo, amén, y Jehová la reprenda, con su astucia engañó a Eva, temo también que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí tres cosas importantes. Cuando uno escucha otra doctrina que no es la doctrina cristiana evangélica, bibliocéntrica y cristocéntrica, y que empieza a decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es la energía que mueve el mundo, la naturaleza, o que empiezan a decir que Cristo es un ser creado y que está a nivel del arcángel Miguel, ¿será que están predicando a Cristo? No, ese es otro Cristo, y por tanto es otro evangelio, es una doctrina de demonios, y ya saben de quién me refiero: testigos contra Jehová. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que si alguno viene predicando, y es que hoy predican de puerta en puerta,
Y te abordan en los supermercados, en las plazas, en los paraderos o en los lugares de estacionamiento de buses. Ahí paran a la gente y están dándole las atracallas, las atalayas. Pura literatura basura, pura mentira del diablo. Y dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo también que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene a vosotros predicando a otro Jesús, y no solamente los testigos, están los mormones que manejan otro Jesús, están los adventistas del séptimo día, están las iglesias de la prosperidad también. Hay mucho viento de doctrina. Muchos dicen confesar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mucha herejía, mis hermanos, mucha herejía. Y cuando recibimos a otra enseñanza, otra persona que nos habla acerca de Dios y que no es conforme a lo que hemos recibido y se nos ha enseñado, estamos recibiendo otro espíritu. Por eso dice en 1 de Timoteo capítulo 4:1, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y eso es lo que está haciendo el diablo, engañando al mundo entero. Y usando, lo más tremendo es la misma Biblia, la misma palabra. Porque recordemos que él es el antagonista de la Biblia. Él es un personaje de la Biblia. ¿Y recuerdan las películas o las novelas? La antagonista o el antagonista es la mala o el malo de la película o de la novela. Entonces el malo de este relato, de esta historia maravillosa, profética, el malo es Satanás, el diablo. Y él te detesta, él te odia. Él quiere que te desvíes de la sana doctrina. Amén. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado. A los corintios les dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo también que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Amén. ¿Estamos? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Recordemos el tema de hoy: un evangelio diferente, un Jesús diferente. No todo el que te hable de Cristo, te hable del evangelio, es de fiar. Tienes que saber la fuente donde estás recibiendo. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis hermanos, hay un solo evangelio, hay un solo Cristo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 13:9 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, verso 6: porque yo, Jehová, no cambio. Dios es el mismo. Cambian los hombres, cambian las doctrinas, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra pasará, dice la Escritura. Mateo 24:35: pero mis palabras permanecen para siempre. Isaías 48 dice: séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanezca para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, hayáis apostatado, te hayáis divorciado de la fe verdadera, y os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un cristiano puede estar ferviente, puede estar en la sana doctrina, pero si llega y escucha un testigo contra Jehová, o otra doctrina diferente, otro viento de doctrina, si no está parado en la raya, si no está lleno del Espíritu, si su vasija no está llena de aceite, y si no sabe hacer apología de la fe, es arrastrado por viento de doctrina. No que haya otro
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es que lo pervierten. 2 Corintios capítulo 4, 2, 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, o el príncipe de la potestad del aire, o Satanás el diablo que engaña al mundo entero, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el propósito de Satanás el diablo: enceguecer al mundo entero. Por eso cuando nos convertimos a Cristo, sentimos que como si de los ojos se nos caen como escamas, que fue lo que le pasó a Pablo en Hechos capítulo 9. Cuando él recibió la imposición de manos de Ananías, él sintió que de los ojos se le cayó como escamas, lo que lo tenía enceguecido, porque él asolaba y perseguía a la iglesia, y estaba tan ciego espiritualmente que cuando vio la gloria de Dios quedó más ciego de lo que estaba, pero ya físicamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí es cuando Dios le da instrucción. Jesús le dice: vete por la calle a la derecha, entra a Damasco y encontrarás a un discípulo mío llamado Ananías. Él está orando y ha recibido en visión que tú vas hacia él. Y Dios se lo confirma a Ananías y le dice Ananías a Dios: pero Señor, este joven Saulo viene hacia mí, pero yo he escuchado de cuántos males ha hecho a todos los que invocan tu nombre, y sé que tiene cartas de los principales de las sinagogas para que a todo aquel que encuentre el camino invocando tu nombre lo coja preso y lo arrastre a las cárceles y lo azote. Y le dice Jesús: ve, Ananías, y haz lo que te digo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y es cuando más o menos llega ahí, recibe el Espíritu Santo. Más o menos llegó Saulo, habló con Ananías, le dijo: mira, Dios me mandó aquí. Y Ananías le impone las manos sin parte del Espíritu, es bautizado, amén. Y en esos momentos se le caen de los ojos como escamas. Estaba ciego, no tanto físicamente sino espiritualmente también, y pudo ver la gloria de Dios. Eso nos pasa cuando nos convertimos, porque el diablo el Dios de este siglo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y la gente que está cegada con el velo de la religiosidad, con el velo de la tradición, con el velo del error doctrinal, no puede ver más allá de lo que el Espíritu Santo puede revelarle en los ojos, porque necesita que esta persona se arrepienta y que haga de Jesús el Señor de su vida, para que el velo, porque la palabra dice: el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Amén. El velo ha sido puesto por Satanás. Amén. Y en 2 Corintios capítulo 3, 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuántos dicen amén? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, en este caso el judaísmo para los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es el Espíritu, gloria a Dios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, gloria a Dios. Alábale que Él vive. Amén. Yo estuviera brincando en esa silla, hermano. Yo estuviera, mejor dicho, danzando, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Cristo viene pronto y nosotros somos hijos del Dios viviente. Amén. Y a Jehová lo alaban los vivos, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Volvamos a Gálatas. Vamos en Gálatas. Versículo 8. 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
como surgió la doctrina mormona. El ángel Moroni le predicó, creo que es William Smith, me llama ese tipo, yo no me acuerdo, algo así, bueno, el apellido Smith, y él recibió unas revelaciones y un poco de marihuanadas tremendas, que solamente eso se lo creen ellos. Es más, ellos no utilizan la Biblia tanto, utilizan un libro que llama el libro Mormón, y la palabra Mormón significa, ¿saben qué significa? Puerta al infierno. Eso significa mormón. Los mormones están vetados en Japón, porque en el idioma japonés mormón significa puerta del infierno, y así se llama esa secta, la que se bautiza en el nombre de los muertos. Amén. Terribles. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. O sea que los testigos de Jehová son malditos. Los mormones son malditos. Y todo aquel que tuerce el evangelio es maldito. Como antes hemos dicho, también lo repito. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice la palabra, para que no esté brincando ahora por internet. Este pastor está maldiciendo. No, la palabra lo dice. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve y dice, sea anatema, sea maldito. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Estamos? Dice, yo testifico. Aquí está hablando Jesús. Jesús resucitado allá en la gloria, mostrándole a Juan, apóstol, las revelaciones. Aquí ya le mostró, mejor dicho, todo lo que iba a pasar al futuro. Apocalipsis, revelaciones. Y dice el Señor Jesucristo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, la Biblia, el libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y hay muchos que medran falsificando la palabra de Dios y no hablan con sinceridad de Cristo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte, o Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis hermanos, esto es sagrado. ¿Y sabe qué han hecho los testigos de Jehová? Todos los versículos en la bendita palabra de Dios que atribuyen divinidad a Cristo, dándonos a entender que Jesús es Dios, porque la Biblia lo dice de muchas formas, estos herejes los han quitado. Si tú lees la Biblia de los testigos de Jehová, un ejemplo, Juan 15, 18, de ahí vienen al 23, un ejemplo. Hay muchos versículos que te hacen encontrar en esa herejía del libro, porque eso no es la Biblia, es un libro acomodado a su falsa doctrina, donde lo han cambiado, lo han mutilado más de 468 veces. Biblia, la católica, lástima que yo no la lean ni la conozcan. Escaso el católico que la conoce. Y conozco católicos que conocen Biblia, pero la malinterpretan porque no tienen el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad, es el mejor intérprete de la Escritura. Pero si no lo reciben, colocan por encima sus dogmas, sus tradiciones y cosas de hombres por encima de la palabra de Dios. Lo mismo que hacía el judaísmo, los fariseos. Y Jesús decía: fariseos hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios por aferrarse a vuestra tradición.
Así le decía Jesús. Mis hermanos, esto está infectado, la sociedad, de apostasía, de falsas doctrinas. Y no contento con eso, mis hermanos, ya hasta la iglesia cristiana de estos tiempos está folclórica. Ha convertido la libertad en libertinaje. Está haciendo mercadería de la fe. Está predicando otro evangelio, otro Cristo. El evangelio de la prosperidad, a un Cristo perigüeño, a un Cristo interesado en tus finanzas, en tus ingresos. Ese no es el evangelio. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1-3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3. En Gálatas capítulo 1, 6, el apóstol Pablo estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, subraye esto por favor, en Gálatas 1, versículo 8, ya vamos para segunda Tesalonicenses. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, sino que está haciendo un recuerdo o un recorderio de lo que hablamos de Gálatas. Y aquí el apóstol Pablo también está preocupado en la iglesia de Tesalónica. En la segunda carta que él escribe a la iglesia dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, obviamente en el arrebatamiento de la iglesia va a ser esto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso dice la Biblia en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis hermanos, nosotros estamos llamados en estos tiempos a perseverar hasta el fin, no a retroceder, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y avanzan y perseveran para preservación del alma. Cada día, mis hermanos, tenemos que ganarle la batalla al diablo. Que si hay que congregarse, hay que ir. Que si hay que ayunar, hay que ayunar. Si hay que leer la Biblia, hay que interceder, hay que leer la palabra, hay que estar allí. Porque hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En este momento muchos están siendo engañados. Y muchos han vuelto atrás. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de la iglesia se ha enfriado en estos tiempos. Ya la iglesia hoy, la mayoría, andan como pata de pingüino, fríos, tibios. Y han permitido el mundo en las congregaciones. Han permitido la apostasía, empezando por los apóstoles de la prosperidad. Entonces dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y para tú no dejarte mover fácilmente de tu modo de pensar conforme a las Sagradas Escrituras, tienes que conocer la Biblia. Tienes que ser un devorador de la Biblia. Tienes que tener hambre y sed de Dios para poder defender la fe, para poder hacer apología de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Miremos lo que dice Primera de Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, de la palabra de Dios, porque el que tiene hambre y sed de Dios será saciado. Y el mundo lo va a señalar, el mundo lo va a perseguir, lo va a odiar. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados. Repitan todos conmigo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar preparados. Y para estar preparados, la palabra de Cristo tiene que morar en tu corazón. Tú tienes que atesorar la Biblia, la palabra, el mensaje, la doctrina, la enseñanza, la sana enseñanza. Tienes que atesorarla en el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Salmos capítulo 119, verso 9 al 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando el diablo ataca a un creyente, no ataca al creyente porque le caiga mal. El diablo ataca al creyente es por la palabra que mora en el creyente, porque el diablo sabe de antemano que es la palabra que mora en el creyente, confesada en el nombre de Jesús, la que finalmente va a vencer. Por eso el diablo quiere tenerte distante de este libro, para que te enfríes, para que bajes la guardia. Y si quitas la mirada de la palabra, por eso la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El propósito del diablo es mantenerte alejado de la palabra, que no la atesores, que no la guardes, que si se está predicando cabecees y te dé sueño. El diablo quiere robarte la bendición, incluso ahí en la iglesia, ahí en la silla. Te distrae, te empieza a hablar el hermanito de enseguida. El diablo siempre de una u otra forma va a quererte distraer y apartarte de la palabra de Dios. Pero como creyentes, mis hermanos, tenemos que conocer nuestra arma, la palabra. Y nosotros hemos vencido, dice la Escritura, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú eres amante de la palabra, tú vas a perseverar, tú vas a permanecer, porque estás cimentado en la roca. Pero si eres un cristiano que te mueve por emociones, que de vez en cuando coges la Biblia, eres presa fácil de Satanás. El cristiano que no ora, el diablo lo devora. Y el cristiano que no desayuna, o que no ayuna, perdón, el diablo lo desayuna. ¿Entendieron? El cristiano que no ora, el diablo lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que, mis hermanos, esta palabra tiene que estar en nuestro corazón. Hay que guardarla, hay que atesorarla. Y no dejarnos sorprender por vientos de doctrina. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 1-3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mis hermanos, el diablo nunca jamás podrá impedir el arrebatamiento de la iglesia que está cerca, pero el diablo sí podrá hacer que tú te quedes, metiéndote pereza, anorexia espiritual, ganas de no ir a la iglesia, ganas de no leer la Biblia, ganas de no volver a predicar, y te enfrían y te quedarás. Y el que es tibio, dice la Escritura en Apocalipsis 3:15, Dios lo vomita de su boca. Amén.
Nadie os engañe. 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3. Nadie os engañe, ni el mismo diablo, que engaña al mundo entero y tiene sus discípulos y sus apóstoles. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos, el divorcio, el abandono de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 de Juan capítulo 9, 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía, cualquiera que apostata de la fe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la enseñanza de Cristo, en el ejemplo de los apóstoles bíblicos, porque ellos aprendieron de Cristo, el que hace esto, ese sí persevera, y ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren lo que dice el versículo 10, segunda de Juan 9:10. Si algún testiguillo de Satanás, del diablo, si algún hereje, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero como hay cristianos que no conocen Biblia, viene el testiguillo contra Jehová, le llega a la puerta de la casa y lo invita hasta tomarse tinto, o un café, o un chocolate con pericos, o con huevos revueltos, y termina recibiendo otro espíritu, otro evangelio, y terminan sus sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibas en casa. Por favor, hermanos, no reciban otro espíritu, no reciban otro Jesús, no reciban otro evangelio, porque es anatema, y el que lo hace dice que participa de sus malas obras. 2 Corintios 2:17 dice: porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros tenemos que ser, hermanos, cristocéntricos. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central de la palabra de Dios es Cristo. El mensaje central de los testigos de Jehová son los escritos de de Charles Taze Russell, y su extremado énfasis en Jehová, disminuyendo la deidad de Cristo, colocándolo como un ser creado. Esa es la base fundamental de ellos. Lo que predica el católico en su doctrina hace énfasis en sus exequias papales, en sus dogmas, tradiciones, y un énfasis extremado en María como Madre de Dios y mediadora. La enseñanza de Buda enfatiza su enseñanza en Buda, no en Cristo. Los hinduistas, en todos esos dioses que tienen. Los Hare Krishnas, en Krishna y todos esos dioses que ellos tienen. Los adventistas centran su mensaje en el día sábado y en los escritos de Elena G. de White. Pero nosotros todos nos centramos en Cristo, porque Él es el centro del universo. Amén. Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Él es la razón de ser de nosotros. Amén. Él es la rosa perfumada, el lirio de los valles. Amén. Amén. Gloria a Él es el Dios todopoderoso, el que estuvo muerto, pero aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 13:9.
Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han o a los que se han ocupado de ellas. Amén. No os dejéis llevar por doctrinas extrañas y diversas. Y en Efesios capítulo 4, 14, me acabo de acordar de este versículo que es importante. Leámoslo desde el 11. Y él mismo, Cristo, constituyó en pasado, hablando para los dos primeros, apóstoles y profetas que pusieron el fundamento según Efesios 2:20. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos ya pusieron el fundamento. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Existe sí el don profético y el apostolado como forma de servicio, no como ministerio. Él mismo constituyó. Y en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 dice: y él mismo puso. 1 Corintios 12 28. Y a unos puso, otra vez en pasado, a unos primeramente apóstoles, amén, luego profetas, que son los que pusieron el fundamento. Los apóstoles vieron lo que los profetas anunciaron. Los profetas anunciaron la venida del Mesías, y los apóstoles vieron, oyeron, palparon y fueron testigos presenciales del Verbo hecho carne. Por eso el apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, en la primera epístola de Juan, o la primera carta a Juan, lo que era desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios, no un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Primera de Juan 1:1. Lo que hemos ¿qué? Oído. Un apóstol tiene que haber oído a Jesús. Lo que hemos visto. Un apóstol tiene que haber visto a Jesús, su magnífica obra de 3 años y medio, sus mejores milagros, sus predicaciones, haber oído, haber visto los milagros. Amén. Haber estado allí en el lugar de los hechos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, un testigo ocular. Lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Amén. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice una vez más: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Un apóstol tiene que ser un testigo. Por eso los apóstoles vieron la esperanza de Israel hecha realidad. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. No me embolaten Efesios. Efesios 4, no me lo embolaten. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Dice: pero recibiréis poder. La palabra poder es la misma palabra dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita, la palabra griega dunamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos, pero no de Jehová, de Cristo. Un testigo ve y oye, palpa. Y hablando de los testigos de Jehová, ellos ven, ellos oyen, pero nunca reciben. Nosotros somos hijos, porque el hijo recibe la herencia.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nadie tiene más de 2000 años para decir yo soy apóstol, porque nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, nadie lo ha palpado, nadie ha estado con él allí en los Hechos. Hechos 1, versículo 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, apóstoles, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Por favor, que no me estén pasando. No. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un apóstol tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo, y tiene que haberlo visto ascendiendo vivo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Hechos capítulo 1:9 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son requisitos fundamentales de un apóstol. No hay más apóstoles. El último apóstol fue Pablo fue el último apóstol. Y él dijo: yo soy el último de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Si él dijo que no es digno y escribió el 70% del Nuevo Testamento, ¿qué será de estos apóstoles modernos que no han visto, no han oído nada? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol, el profeta, pone el fundamento, como dice Efesios 2:20. Y en Efesios capítulo 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas. Así: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la misma iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, aquí quería llegar: para que no seamos ya niños fluctuantes. Amén. ¿Qué es fluctuante? Que fácilmente se deje mover. Amén. Alguien que titubea, que tambalea, que se menea, que está y no está. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y qué dicen 2 Corintios 11? Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es maravilla y no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. En cierta ocasión, Saúl se disfrazó. En 1 Samuel 28:8. Y siempre que la gente se disfraza es para hacer una fechoría o una maldad. 1 Samuel 28:8. ¿Encontraron? 1 Samuel 28:8. Miren lo que dice. Esto es tremendo. Dice la escritura: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres
y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Se disfrazó para qué? Para consultar una pitonisa, una bruja. ¿Quién hizo esto? El rey de Israel. Pero ese rey fue desechado, y fue cuando el reinado lo cogió uno menor que él, David. ¿Y qué hizo Saúl? Se disfrazó. Por eso no disfracen los niños. Hoy ni esto lo predican en muchas iglesias, hablando de la prosperidad, de las iglesias de moda. No disfracen a sus niños en Halloween, no los pasen por fuego. Eso no es de Dios. Dios no tiene máscaras, ni quiere que tengamos máscaras. Amén. Adán y Eva estaban como desnudos delante de él. Segundo de Crónicas 35:22. Segundo de Crónicas 35:22. Creo que es ese. Mas Josías no se retiró. Josías fue un rey de Israel que Dios utilizó para sacar del oscurantismo a Israel. 55 años de oscurantismo en Israel. El libro, la Biblia, estaba oculto, y estaban ofreciendo incienso a Baal, a Cera y a los dioses de las estrellas, al sol, a la luna y a las estrellas, y a los signos del zodiaco. Y Josías hizo la reforma. Y miren lo que dice el versículo 22 de 2 de Crónicas 35, verso 22. Mas Josías, porque él empezó a reinar desde niño, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle la batalla, y no atendió las palabras de Necao, hombre de Dios, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. ¿Por qué murió Josías? Siendo un hombre de Dios, por desobedecer a Dios. ¿Qué hizo? Se disfrazó para darle la batalla al rey ahí en Megiddo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Versículo 2, perdón. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué dice Juan esto? Porque él sabía de antemano que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y Pablo era apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, que lo resucitó entre los muertos. Gálatas 1:1. Fue el último apóstol. Hoy en día es que se han inventado la sucesión apostólica. Entonces estamos como la católica, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ya la mayoría de iglesias son Iglesia Cristiana Apostólica, Misión Apostólica. Mentira del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 20, 29, 30. Vamos a acabar. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, mira, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos, a los discípulos. Tremendo, ¿no? Y Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 3, 1, 7 dice también, Segunda Timoteo 3, 1, 7, dice también: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí el apóstol Pablo está dando indicaciones a su joven discípulo Timoteo, de 25 años aproximadamente, un discípulo del apóstol Pablo, y le está diciendo: mira, Timoteo, debes también saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y son estos tiempos que estamos viviendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mucha carnal. Segunda Timoteo 4, 1, 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo, estos tiempos peligrosos, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que abrazarán la falsa doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la aguantarán, no la obedecerán, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, que es lo que está pasando en estos tiempos, con muchas iglesias carismáticas de crecimiento, donde lo que les interesa es crecer. Y mis hermanos, el diablo no le da miedo, él no se preocupa por una iglesia multitudinaria. El diablo se preocupa cuando ve a un cristiano santo, consagrado, doblando rodilla y orando. Ahí sí el diablo tiembla, de resto no va a temblar. Las iglesias multitudinarias están moviendo esas emociones, pura leña para el fuego. Amén. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Así que mis hermanos, hay que tener discernimiento en estos tiempos, y es algo que la iglesia tiene que aprender, y que los pastores tienen que enseñar a la iglesia a discernir. Pero antes están enseñando: no juzguen. Juzgar es pecado. Cuando la Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas en 1 Corintios 2:15, y él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar viene de la palabra anacrinos, y para uno analizar, porque la palabra anacrinos es analizar, tú necesitas el Espíritu Santo para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano.
Y uno disciernes con el Espíritu, no juzgues con el Espíritu y con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1-3. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es lo que se sale del contexto bíblico y cambia el mensaje. Y las herejías de por sí son destructoras. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus mezclas doctrinales, por causa de los cuales, y es lo que está pasando en estos tiempos, el camino de la verdad será blasfemado. Por eso la gente, la mayoría de gente, y hasta yo puedo decir que muchos mundanos, muchos católicos que no tienen el Espíritu Santo, tienen más discernimiento que muchos cristianos evangélicos. Porque ven el canal Enlace y dicen, están robando a la gente, la están atracando. Pero el cristiano no dice nada. No juzgue, juzgar es pecado. Tiene más discernimiento el mundano, el carnal, que el mismo cristiano. Y la verdad, están atracando. Y miren lo que dice el siguiente versículo 3. Por eso el camino de la verdad es blasfemado. Y la gente, ellos dicen, sí, están atracando, están robando, miren las iglesias. Y por avaricia, que es una forma de idolatría. La avaricia es el amor desmedido al dinero. Y por avaricia, el amor al Dios Mamón. Y por avaricia, porque ellos no aman la oveja, sino la lana de la oveja, los pesos, la lana, lo que la oveja le pueda aportar. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo decreto, yo declaro, entra la dimensión sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. Una seducción, pura serpiente, engañando los sentidos, seduciendo a los ingenuos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, van a sacar su currículum ministerial. Y entonces el Señor les va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que pasa con la apostasía. Dios detesta el engaño doctrinal. Cuando se habla de un Cristo diferente, cuando se habla de una doctrina diferente, de un evangelio diferente, Dios lo considera anatema. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este versículo. 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 10. Dice, si alguno enseña otra cosa. 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 10. Aún dice Santiago, en Santiago capítulo 3:1, Santiago 3:1, dice, muchos de vosotros anheláis ser maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y muchos que están ahí en la banca quisieran estar aquí enseñando. Y es como un reto, una meta. Yo algún día voy a estar allí, yo quiero estar allí. Y no está mal. Pero muchos de vosotros anheláis ser maestros, dice la Escritura, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mis hermanos, para hacer que no es fácil. Tú tienes que estar en obediencia, en santidad. Tienes que tener la autoridad para decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Escrito está. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos de vosotros anheláis ser maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En 1 Timoteo capítulo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina,
de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, nada sabe, está envanecido, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen celos, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, porque ya ni la palabra la conocen, por eso muchos ni la predican ya, sino que han metido la metafísica, el quimbi, la confesión positiva, las regresiones en la iglesia, y otros que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en condenación y en tentación y lazo, y en muchas cosas codiciosas, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y lazo y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos, codiciándolo, se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos dicen amén? Y en Timoteo dice, a esto se evita. También debes de saber esto en 2 Timoteo 3:1, que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecibles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El siervo de Dios, mis hermanos, tiene que hablar conforme a la sana doctrina. Como dice Tito capítulo 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y en primera de Pedro capítulo 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios, o conforme al poder que Dios da, para que todo sea Cristo glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Saben por qué la Iglesia Católica no predica la Biblia? Porque donde el cura predique palabra y abra la Biblia y haga que la gente abra la Biblia y la estudien, ¿saben qué va a pasar? La gloria se la va a llevar Cristo, porque Cristo es el verbo, es la palabra. Pero la gloria, ¿quién se la lleva? El Padrecito, ¿verdad? Su santidad del Padrecito. Lo mismo está pasando con los apóstoles de la prosperidad. Ellos te hablan fábula, te hablan bonito, te hablan como la serpiente, un mensaje seductor, seducen los sentidos como la serpiente, y la gente es extraviada de su sincera fidelidad a Cristo. Por eso Pablo dijo a Corintios, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos de una manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Amén. Porque si alguno viene predicando otro Cristo u otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, bien lo toleráis. Entonces los apóstoles de la prosperidad están predicando un lenguaje aguado, un evangelio light, liviano, que no ofenda, que no condene, que no señale el pecado, para que digan, oh, el apóstol, el apostolator, tan lindo mi apóstol. No se metan con el ungido, no digas nada en contra del ungido. Y lo colocan así como colocan al Papa, en un pedestal. El más grande de la iglesia se llama Jesucristo. Amén. Nosotros solamente somos colaboradores. ¿Somos qué? Colaboradores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. La gloria sea siempre para Dios en las iglesias. Solo Cristo recibe la gloria. Por eso se habla la palabra, para que la palabra exalte el nombre de Cristo. Aquí la palabra no tiene que exaltar al predicador. Amén. La palabra tiene que exaltar a Cristo.
Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo da vida. Solo Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amantísimo Padre eterno, Dios de gloria y majestad, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por el consejo de tu voz, por la reprensión, por la exhortación, por el consuelo y por la guía y la dirección que nos da tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que tú nos afirmes cada día en Cristo, que no nos dejemos llevar por viento de doctrina ni por corrientes doctrinales que nos hablen de un evangelio diferente, de un Cristo diferente, de otra doctrina, sino que nos hable siempre tu Espíritu Santo. Queremos solamente escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra, Señor. Por tanto, te pedimos que nos des hambre y sed de tu palabra, entendimiento, Señor, de nuevo para conocerte y para hablar de ti con veracidad, Señor, para hablar conforme a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Padre, danos sabiduría y entendimiento, Señor, para que no seamos nosotros hablando y predicando tu palabra, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Como dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Úsanos para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para poder redarguir, instruir, corregir, exhortar con toda paciencia y doctrina, Señor, como tú lo mandas en las Escrituras. Ayúdanos a hacer apología de la fe, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer fieles a ti, Señor, a no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, y a colocar siempre nuestra mirada en ti, ya que tú eres el autor y ya que tú eres el consumador de la fe, Señor. Te exaltamos, te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a contender ardientemente por la fe que tú nos has dado, Señor, por la sana palabra que hemos recibido, Señor. Ayúdanos siempre a hacer defensa de la fe con mansedumbre, a fin de presentar respuesta oportuna para que quizás muchos se puedan convertir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, bendice a tu pueblo reunido aquí, a los que nos escuchan a través del Facebook, Señor. Bendícenos grande y poderosamente, y que esta palabra corra y sea glorificando en todo el nombre de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.